intercambio de gases a nivel de los alveolos, ¿verdad? Entonces, hematosis es el intercambio entre el dióxido de carbono y el oxígeno a nivel de la membrana alveolar. A eso le llamamos hematosis, ¿verdad? Y hemostasis es coagulación sanguínea. Segunda pregunta. La parte variable de un aminoácido. Mira. Nem peguei. Muy bien. Entonces, ustedes tengan en cuenta el aminoácido. ¿Verdad? Y toda esta parte siempre es igual en todos los aminoácidos. Lo único que es diferente en todos los aminoácidos es la cadena lateral. Los radicales. Muy bien, entonces. La forma similar de vida. ¿Recuerdas? Especie. Muy bien. La teoría celular fue acuñada por Sladen y Short. Singer y Nicholson, membranas plasmáticas, producieron el modelo del mosaico fluido. Dobson, Daniel y también producieron modelos de membranas, pero no lo que más se hace. Watson y Crick. ¿Cuál? Watson y Crick. ¿Por qué son famosos? ¿Cómo? La estructura de la doble hélice del ADN. Premio Nobel de Medicina. Bueno, son ejemplos de organismos unicelulares, excepto. Bueno, las amebas son protozoarios, son organismos unicelulares. Las bacterias son procariotas, son unicelulares. Los hongos son eucariotas, pueden ser pluricelulares o unicelulares. Ahora, los virus no son células. Entonces la respuesta es virus. ¿Verdad? La respuesta es virus, ¿por qué? Porque te dice unicelulares. Partimos de la pregunta que te estoy preguntando sobre células. Y los virus no son células. No entran en una competencia. Ahora, ¿cómo? Esta es la matriz que uno tiene miedo de corregir. Entonces, ahora, si yo de repente ponía otra célula aquí y aparece hongo, la alternativa puede ser hongo. El tema es que no puedo tampoco poner así de ambiguo. ¿Por qué? Porque hongo puede ser uni o puede ser pluri, ¿verdad? Entonces ya. Por ejemplo, si decía solo, hongo no puede ser la respuesta porque es uno u otro. Claro, es ambiguo. No es que no tenga otra opción, ¿verdad? Es el aumento del tamaño de las células individuales de un organismo, el número de tales células o de ambas cosas. ¿Cuál? Crecimiento biológico. ¿Por qué crecimiento biológico? Porque el crecimiento de un individuo, en la mayoría de los casos, los órganos crecen porque las células se multiplican. O sea, un hueso crece porque las células óseas se multiplican, se dividen más, ¿verdad? Hace que el órgano crezca. Pero también hay órganos que aumentan de tamaño porque sus células aumentan de tamaño. Ejemplo, puede ser músculos. La hipertrofia muscular es respuesta al ejercicio. El músculo aumenta de tamaño porque las fibras aumentan de tamaño. Y cada fibra es una célula muscular. Entonces, el crecimiento se
notable en las amebas son protozoarios, en realidad la reproducción sexual es más notable en los animales, ¿verdad? No presenta variación genética. La reproducción sexual siempre incluye la variabilidad genética. Y si vos tenés 5 hijos, ninguno de tus hijos son iguales. A no ser que sean gemelos idénticos. ¿Verdad? ¿Por qué ninguno de los hijos van a ser iguales? Porque en el proceso de la reproducción, en el proceso de la meiosis, existe una fase que se llama recombinación genética, donde hay intercambio de la información paterna y materna al azar. Sí. Hasta en los gemelos hay una pequeña diferencia, porque Claro. si tiene un lunar acá, generalmente un poquito más abajo, un poquito más arriba. Sí, no, de hecho, por lo menos una diferencia ínfima va a haber siempre. Por eso, nunca va a quedar, una reproducción sexual nunca va a quedar exento entonces de una variabilidad genética. Siempre hay variabilidad genética en una reproducción sexual por el intercambio de segmentos cromosómicos al azar. Por eso todos son diferentes. Después, ¿es privativa de los animales? No es solo de los animales, también hay microorganismos que tienen reproducción sexual, ¿verdad? Entonces, implica la producción de células llamadas gametos. Esa es la respuesta. ¿Qué son los gametos? ¿Qué son los gametos? Espermatozoide y óvulo. Gameto masculino, espermatozoide. Gameto femenino, óvulo. O sea, cuando hablamos de gametos, nos estamos refiriendo a las células sexuales. Espermatozoide y óvulo. Y la reproducción sexual implica la producción de esas células. Esa es la respuesta. Bien. Las poblaciones de organismos que habitan un área dada e interactúan entre sí constituyen un o una ecosistema. ¿Por qué? Porque acá ya te está hablando de poblaciones. Cuando yo te digo poblaciones, ya me estoy refiriendo a grupos de seres vivos de diferentes especies que interactúan entre sí. Si yo le preguntaba, conjunto de seres vivos de la misma especie que interactúan entre sí en un determinado lugar, eso es población. Pero si te dice poblaciones, ya me estoy refiriendo a grupos diferentes acá, que interactúan entre sí. Ya sean animales, plantas, microorganismos, y eso es ecosistema. ¿Sí? La respuesta es ecosistema. ¿Cómo? Biosfera incluye todo. La biosfera, vamos a decirle, cuando hablamos de biosfera, es todo lo que hay sobre la faz de la Tierra. ¿Verdad? Ya sea seres vivos o seres inertes. Sin embargo, en cuanto a población de ecosistemas nos referimos a seres vivos. ¿Y cómo sería, doctora, entonces para referirse a una biosfera Y los elementos o los constituyentes de la Tierra o algo así, porque cuando vos hablas de biosfera estás incluyendo todo ser vivo y seres no vivos, ¿verdad? O sea, sin vida, ¿verdad? Se encarga de la clasificación de los seres vivos. taxonomía? Taxonomía. La taxonomía es la que se encarga de la clasificación básica de los seres vivos. Debajo de la taxonomía entra ya el reino, el género, la especie, otra vez. Taxonomía es la ciencia que clasifica inicialmente todo, y por debajo de eso está toda la subclasificación. Bueno, acá. Taxonomía, ¿verdad? Es la ciencia que se encarga de la clasificación básica de los seres vivos, ¿verdad? Ahora, cuando yo me refiero a una clasificación en forma específica, por ejemplo, especie que era, la
se genera la energía, porque la energía generalmente se genera al desdoblar un producto, Claro. porque ahí Entonces, genera energía y otro producto. exactamente, porque vos degradando, vamos a suponer que vos degradás acá en glucosa. Este empieza a degradarse primero en igual, después en acetil-CoA. Pero en cada fase del ciclo metabólico, donde se va reduciendo esto, ¿qué es lo que se libera y que va a llevar a cabo la síntesis de proteína, de ATP? En la mitocondria. Y esto es, hay un capítulo especial de metabolismo celular que vamos a hablar. La mitocondria tiene dos capas, dos membranas. Tiene una membrana interna y una membrana externa. Entonces, acá en la membrana interna hay una proteína multimolecular que se llama ATP sintetasa. Y todos los nutrientes que se degradan al final lo que se produce a partir de esos nutrientes es hidrógeno, protones. Grandes cantidades de hidrógeno que se produce por degradación dentro de la matriz, en las mitocondrias. Todo eso tiene que pasar todo a este espacio. ¿Para qué el hidrógeno? El hidrógeno es la que pasa, el hidrógeno es el que pasa a través de la ATP sintetasa. Y cuando pasa el hidrógeno, como tiene carga eléctrica, esa carga eléctrica es lo que permite la asociación de ADP más fosfato para formar ATP. Esa energía que creada por el paso del hidrógeno por la ATP sintetasa es lo que posibilita la unión de fosfato con ADP y ahí se forma el ATP. Otro carga positivo. Exactamente. Entonces, se forma este ATP, ya va saliendo hacia afuera para que pueda ser aprovechado la energía, intercambiado por otra molécula de ADP que viene y otra vez para fosforilarse. En eso consiste la fosforilación nuclear. Y es gracias al hidrógeno. ¿Y de dónde viene tanto hidrógeno? Como producto final de todos los nutrientes que se degradan. Al final, tanto la glucólisis, el ciclo de Krebs, ¿verdad? La fosforilación, la descarboxilación oxidativa, que vamos a hablar todo, ¿verdad? En algún momento, cuando hablemos de metabolismo celular, vamos a decir, la intención es llegar a tener gran cantidad de protones. Porque el protón es el que va a hacer posible la fosforilación oxidativa.
forma una molécula de almidón. La amilosa es la molécula más pequeña, no tiene ramificación y consta de 1000 a 5000 moléculas de glucosa. La amilopectina es la molécula ramificada de mayor tamaño molecular, que consta de alrededor de 600.000 moléculas de glucosa. Por eso le había dicho que un almidón se forma de alrededor de 605.000 moléculas de glucosa. Entonces la respuesta es amilosa, porque es el que tiene 1000 a 5000 moléculas de glucosa. Es la más pequeña. Entonces, si esa pregunta nos pudieron responder, entonces yo creo que esta también nos habrán respondido, ¿verdad? Es incorrecto sobre la amilopectina. Implica la polimerización de aproximadamente 600.000 glucosas. Eso está bien, acabamos de decir que la amilopectina es la más grande. Implica la polimerización. Ahora, la diferencia con la amilosa es que no tiene ramificación. No, la amilopectina es la que tiene ramificación. Entonces, ese es incorrecto. La letra B es incorrecta. La reacción con yodo da color azul o violeta oscuro. También. Las ramas terciarias forman 15 a 16 unidades. También está bien. El almidón tiene capacidad reductora. El almidón ya no tiene capacidad reductora, ya no acepta otro monosacárido. Entonces, acá hay dos respuestas incorrectas. En el examen siempre va a dar solo una respuesta. Acá sí se me fue la onda y puse dos respuestas incorrectas, ¿verdad? Entonces, acá las respuestas incorrectas son B y E. Si ustedes quieren saber si su sal, la sal que utilizan en la casa es yodada, cortan una papa cruda o una mandioca cruda y le tiran tu sal. Y tiene que cambiar de color, tiene que cambiar un color violeta o azul oscuro. Eso significa que tu sal es yodada. Si no cambia de color es porque posiblemente no tiene el yodo tu sal, ¿verdad? Tiene que hacer operaciones con la misma. No, el almidón en sí puede cambiar de color. Por eso le digo. Muchas veces amilopectina. Ese es el más grande. Bueno, es utilizada para pruebas funcionales renales. Inulina, muy bien. ¿Extrano para qué era bueno médicamente? Sustituto de emergencia de plasma salvado, ¿se acuerdan? En caso de hemorragia, suelo de extrano. La celuliosa es un disacárido, es un producto de degradación de la celulosa. Y las lectinas son proteínas. Puse ahí para explicar. Muy bien. Qué extraño. Los fosfolípidos forman bicapas porque son moléculas que tienen estoy preguntando por qué razón el fosfolípido en la membrana, por ejemplo, forma esta estructura, bicapa, doble capa, por su propiedad anfipática, porque tiene un extremo hidrofílico y un extremo hidrofóbico. Entonces tiene que agruparse así, porque este lado va a estar en contacto con el agua y este lado agua. La respuesta es A. No puede ser toda su propiedad, porque el ácido graso, por ejemplo, solo le da su propiedad hidrofóbica. Y eso no le da la posibilidad de que formen bicapas. Su propiedad anfipática es la que le da entonces esa propiedad. Profesor, Sí. la anfipática tiene positivo y negativo, anión y catión. Podemos decir así, o podemos, más bien no es tanto por la carga, es tanto por su capacidad de formar enlace con el agua. ¿Y te acordás que los fosfolípidos
4 valencias que compartir. Y acá está todo ocupado, no hay lugar para formar enlace con el agua. Por eso la cadena hidrocarbonada es hidrofóbico. Ya no tiene lugar para formar enlace con el agua. Sin embargo, esto se puede. ¿Por qué? Porque esto puede formar puentes de hidrógeno con el agua. ¿Cómo? Acá está tu agua y este se separa, forma el puente de hidrógeno con esta molécula. Tiene enlace libre. ¿Verdad? Por eso es hidrofilia. No, ahora tienes que estar feliz, porque un mes antes del examen te das cuenta que tenés que estudiar más. Si era después del examen de que te das cuenta, ahí sí tenés que estar feliz. Ahora tenés tiempo de meterse, ¿verdad? Muy bien. Se obtiene de la caña de azúcar y de la remolacha. Sacarosa, azúcar de caña. ¿Y la maltosa de qué se obtiene? La maltosa de qué se obtiene. ¿Y de dónde? ¿Qué fuente? La cebada, trigo, ¿verdad? O sea, la maltosa es la que casi nadie se olvida de dónde viene, el azúcar de la cerveza. ¿Verdad? Del azúcar de la cerveza. ¿Verdad? ¿Y la lactosa de dónde viene? Leche. Bueno, y le pregunto algo, la celulosa, ¿cuál es la importancia de la celulosa para nosotros? Son fibras alimentarias. Para nosotros son buenos porque ellos son los que cumplen la función de fibras alimentarias. Industrial
4. Este OH está al otro lado, por eso es su efímero. ¿Cuál es el concepto de efímero? Efímero es, hablamos de misma estructura desarrollada, solo la disposición es diferente. Isómero es diferente estructura desarrollada, pero misma fórmula molecular. Esa es la diferencia. Entonces, acá, la manosa es su isómero funcional, no, es su efímero la manosa. O sea, esta respuesta C, por ejemplo, corresponde a la manosa. Y la fructosa es su isómero. La fructosa sí es isómero de la glucosa, ¿por qué? Si esta es la glucosa y esta es la fructosa. Vieron que al desarrollar son diferentes porque tienen ustedes aldehído y este es cetona. Pero si yo voy a poner cuántos elementos contiene cada uno, tiene 6 carbonos ambos, tiene 12 hidrógenos ambos y tiene 6 oxígenos ambos. Tienen la misma fórmula molecular, pero tiene diferentes fórmulas estructuradas o desarrolladas. Eso es isómero. ¿Verdad? Entonces la respuesta es A. El anómero más estable es el alfa, no, es la beta. Cuando lean el libro, vuelvan a buscar eso. La beta es la más estable. En una solución de glucosa se mantiene por más tiempo en forma de beta que alfa, por eso es más estable. La estructura secundaria de la proteína se estabiliza por puentes de hidrógeno. Muy bien, puentes de hidrógeno. ¿Cuál es la estructura proteica que se estabiliza por enlace peptídico? La primaria. La primaria. ¿Por qué? Porque la polimerización de aminoácidos para formar la cadena proteica se polimerizan por enlaces peptídicos. Y esa es la estructura primaria. Por eso la estructura primaria es la más importante, no se olviden. La estructura primaria es la más importante porque es la que va a determinar la forma que va a adoptar esa proteína, la función que va a cumplir esa proteína, cuántos aminoácidos, ¿verdad? Todo eso ya va a estar determinado por la secuencia de aminoácidos que es la estructura primaria. Puentes y sulfuro, ¿qué estructura estabilizan? La terciaria y la cuaternaria. Enlace oxidante. Claro, ese no es proteína, ese enlace es dentro de los nucleótidos del ADN y ARN. Entonces, habiendo dicho eso, esa siguiente pregunta es falsa o verdadera. Verdadero. La estructura primaria es la principal responsable, ¿verdad?, de la conformación finalmente adoptada de la molécula del proteína. Depende de la estructura primaria. Todo depende de la estructura primaria. Si falla la estructura primaria, falla toda la proteína. Siempre. Son proteínas solubles en agua, precipitan de la solución por adición de sales a alta concentración. Pertenece a las proteínas globulares que transportan líquido y fármaco. Es textualmente del libro. Albúminas. La globulina también son proteínas inflamatorias, pero la albúmina es la que cumple esa función. É cortar a albumina, professor? Albúmina. ¿Sí? A 20 e a 23, a 21, respuesta. né? 20. 21 Sí. é outra. Todas las células vivas tienen membrana plasmática y pared. Eso está mal, porque todas las células vivas tienen membrana, pero no todos tienen pared. ¿Cuáles son los tipos de células que tienen pared? Vegetales, hongos, las bacterias. Sí. Vegetales, hongos y bacterias son los que poseen pared. Las células animales tienen o no pared. No tienen pared. Entonces está mal. Todas las células poseen envoltura nuclear, menos
ribosoma es el único que sintetiza proteína. Y una célula, para ser célula, tiene que tener ribosoma. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Entonces, esa es la respuesta. C es la respuesta. Los virus poseen su propia maquinaria de síntesis proteica. Eso hablamos en la última clase. ¿Verdad? No tiene su propio código, no es una célula verdadera. Bueno, la clasificación de los seres vivos en 5 es lo siguiente. Wintag. Muy bien. Wintag. Letra B. Fleming, ¿por qué es famoso Fleming? Penicilina y el estudio de la mitosis. Robert Hooke, ¿por qué es famoso? Sí, pero él es el que introdujo a la era microscópica, ¿verdad? Pero el que sí, es el Leeuwenhoek, el que formula el primer microscopio. Robert Hooke es porque es el que puso la palabra célula por primera vez, porque él observaba esos huecos, ¿verdad? Y Watson y Crick, que ya dijimos, ¿verdad? Ustedes se dan cuenta que en medicina se tiene mucho en cuenta la parte de un poco de historia, ¿verdad? Siempre tiene mucho en cuenta, pero es por una cuestión de respeto. Es por una cuestión de respeto a los grandes investigadores que hacen posible que podamos sentarnos y aprender, ¿verdad? Y en cada país uno tiene un referente siempre, ¿verdad? Por ejemplo, ¿quién fue Vital Brasil? ¿Vital Brasil? ¿Quién fue Vital Brasil? No me recuerdo el nombre, no me acuerdo. Vital Brasil. Él fue un médico brasileño, uno de los más grandes de la historia. Puede ser que no me escucharon. Bueno, Vital Brasil es el primero que descubrió con todas sus investigaciones el suero antiofídico. Vital Brasil. El suero antiofídico. Hoy día uno ya no fallece por picadura de serpiente gracias a sus investigaciones. Si está cerca. Si está cerca, ¿verdad? Aí o instituto que cuida disso no Brasil é o Instituto Butantan. Devia ser Instituto Vital Brasil, né? Aí agora o Instituto Butantan botou uma cobra da mitologia brasileira. Sí. E por seu nome. Por su nombre, ahí está. Por no al pedo le abren una cobra ahí, porque ya algo descubrió él, ¿verdad? Profesor, si no fuera por los científicos, no íbamos a ver tanta gente hoy día en la Tierra. También, ¿verdad? Sí. Entonces, lo iban a morir todos, ¿verdad? Y la restricción fue lo más grande. Carlos Chagas. ¿Y no saben quién es Carlos Chagas? ¿Verdad? Carlos Chagas. Ese es pariente de Brasil. El primero que describió la enfermedad de Chagas en un
secreto está en la pregunta. Atienden la pregunta. Todas las membranas biológicas siempre están formadas por fosfolípidos. Siempre. Una bicapa de fosfolípidos, proteína y carbohidratos. Siempre la arquitectura básica es una bicapa de fosfolípidos. ¿Ok? Muy bien. No es un aminoácido esencial. Lisina. ¿Cuáles son los aminoácidos esenciales? Fenilalanina, isoleucina, leucina, lisina, triptófano, treonina y valina. ¿Y los condicionalmente esenciales? Arginina e histidina. Ese tiene que saber de memoria, porque eso te aviso, te voy a preguntar en algún momento. Muy bien. Claro, la glicina, C. C es la respuesta incorrecta. Bueno, el peso de los organoides intracelulares se expresan en. Aquí também não. Sim. Bueno, eso por ejemplo explica muy bien el capítulo 1 de Roberti, generalidad. Una evidencia que todavía no leíamos bien antes. Tengan en cuenta algo. Si yo voy a hablar de peso, si yo voy a hablar de peso molecular de compuestos químicos, siempre hablamos de Dalton y kilodalton. Porque los compuestos químicos, ¿de qué están formados? Por átomos. ¿Y por qué Dalton es tan famoso? ¿Qué hizo Dalton? Es el que describió la estructura del átomo. Entonces, todos los compuestos químicos, el peso siempre es en Dalton o kilodalton. Ahora, si yo voy a hablar de peso, de organoide, de estructura celular, hablo en picogramos. Picogramos. Acá. El enrollamiento primario del ADN se denomina Cromatina. La letra C. oh, se olvidaron de la clase. Vamos a ver a mirar el imagen. ¿Cómo se llaman las proteínas